armado, la edición, todo, la verdad muy bueno. Y quien nuestro invitado del día de hoy también nos dice, che, qué buena que está la presentación. Gabriel Nis, técnico de IFA, muy buenos días. Buenos días, José Luis, buenos días para toda la audiencia y para todos los chicos que te acompañan en este programa. No me dejes rengo, le gusta la presentación, ¿no? Exactamente, espectacular, impresionante. Dígame lo que me dijo fuera de nada. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Todo bien? Bien, acá andamos. Lindo porque refrescó. Sí, señor. Yo soy pro frío porque vengo de Checoslovaquia, así que... Ah, bueno, pensé que iba por otro lado la cosa. Y con el mate, como siempre, usted le hace competencia a nuestro otro columnista de la columna del herbario, ingeniero Carlos Chifa, que también estamos hablando de Javier Rodríguez, del farmacéutico, ¿no es cierto? Y que es titular justamente del herbario Carlos Chifa, todo el tiempo con el mate. Y de la otra vez que yo estuve con el muchacho ingeniero que contó cómo la yerba trae múltiples beneficios, me puse a tomar mate. ¿Otra vez? Sí, sí. ¿Había dejado? No, pero ponele. Gaby, bueno, vamos a lo nuestro, como quien dice. Hay esta columna que se fue conversando y se le va agregando incluso cosas, van saliendo, la columna del Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias, que entendemos estuvo muy bueno que podamos contar con ustedes, porque para justamente tener un espacio semanal donde se pueda contar justamente no solo la actividad del IFA, sino todo lo que tiene que ver con el resto, lo que hay detrás de todo esto, al momento de reforestar, al momento de elegir una especie. Y por supuesto que hay un valor agregado a todo esto, cómo trabajar, por ejemplo, la temática de la sustentabilidad a partir de políticas públicas que se implementen como realmente deben implementarse. Y ustedes en ese sentido trabajan y lo hacen muy bien, realmente. Así que esto, como es dinámico, ustedes vienen desarrollando semana a semana actividades. ¿Qué tenés para contarnos en las actividades de las últimas semanas de IFA? Bueno, estuvimos haciendo entrega de plantines a municipios desde nuestro vivero de Presidencia Roque Saspeña. Además, estuvimos de visita en la vecina localidad de Castelli, llevando también plantines para el municipio y planificando un poco lo que va a ser la celebración del Día del Ambiente, el 5 de junio, el 5 de junio próximo. No solo en Castelli, sino también está programado hacer una celebración también en Presidencia de la Plaza, así que bueno, los IFAs nos repartimos en varios lugares para poder tener una presencia en distintas zonas de la provincia. La idea no es un acto, diríamos, central, sino pensar en distintas... Más que nada trabajar con la gente de la zona rural, de la zona urbana, a través de ponernos con un stand, un gazebo y sacándole todas las dudas a la gente, recomendándole qué especie tendría que implantar, si es zona rural, si es zona urbana, si es zona periurbana, y de paso entregándole un plantín que va a ser a través del vivero que tiene la Municipalidad de Castelli, el cual está muy bien cuidado y muy bien llevado adelante. Veníamos justamente haciendo un poco hincapié sobre esto que terminás de decir, Gaby. En ediciones anteriores le habíamos contado a la audiencia sobre este programa que llevan ustedes adelante, concretamente con los municipios, y ahora que hicieron una extensión también a lo que es la cosa más allá del municipio, ¿no? Que es el programa de arbolado urbano, ¿sí? Esto obviamente tiene beneficios, ¿sí? Si tenemos que cuantificar o en todo caso contarles a la audiencia, ¿cuáles son esos beneficios?
En un principio nosotros cuando vamos a plantar un árbol frente a nuestra casa, en nuestra vereda o en una plaza o un espacio público, lo que vemos es una pequeña planta que va a ir creciendo poco a poco, pero cuando esta planta esté en una altura y en una edad ya donde nos va a dar sombra, nos va a dar y un montón de otros beneficios. Por ejemplo, desde el punto de vista ambiental, la planta, lo que hace una planta en su edad adulta es filtrar el aire de pequeñas partículas que si nosotros la tenemos bien ubicada, va a hacer que estas partículas que están en suspensión lleguen menos a nuestro hogar, digamos, y la señora de la casa o el señor de la casa va a limpiar menos, como quien dice. También hace de una barrera para los sonidos de la calle, ya que los sonidos de un caño escape, de un vehículo o de lo que sea, rebota contra las hojas y es una cuestión esto que ustedes de la radio entenderán más, pero hace que el sonido no llegue con tanta fuerza hacia los hogares o hacia los oídos de la gente que habita ese como que lugar. Amortigua y no llega a pleno el sonido ese. Así es. Que dicho sea de paso a los muchachos que andan con los escapes libres y demás, mucho más los fines de semana, los domingos. Me voy del tema, pero muchos vecinos de Saspeña dicen, che, ¿qué se puede hacer con estos chicos? Todos hemos sido jóvenes y todos algunas veces hicimos algunos ruidos, pero es cierto, hay que trabajar con eso. Y la verdad que no lo tenía a esto, como al árbol, como una cortina sonora, por decir, no es precisamente el tema, pero que se lo entienda. No, siempre hablamos de cortinas, pero que normalmente trabajan para amortiguar, por ejemplo, la velocidad de los vientos. En algunos casos, pero esto de la sonoridad, de poder amortiguar también los efectos indeseados de los ruidos de la calle, por ejemplo, hablando puntualmente de lo urbano, está buenísimo. Sí, así es. Yo no digo, con esto no estamos diciendo que no vamos a escuchar ningún ruido, pero por lo menos este sonido va a estar amortiguado por el árbol que nosotros tengamos plantado enfrente de nuestra casa, por ejemplo, o de un colegio, o bueno. También desde el punto de vista económico, el árbol da sombra, por lo que durante las épocas de calor, nosotros debajo de un árbol vamos a tener varios grados menos de temperatura, lo que va a hacer que nuestro sistema de refrigeración gaste menos electricidad y por lo tanto se traduzca esto a nuestra billetera, a nuestro bolsillo, digamos. Y más en estos tiempos donde las facturas de luz vienen como vienen, a ponerle árboles alrededor de la casa. Y después en invierno los árboles también lo que hacen es atemperan las temperaturas frías. ¿Por qué? Porque no nos llega a pleno esto que vos dijiste recién, que es el viento. Muchas veces en invierno nosotros las temperaturas se elevan, la sensación térmica, digamos, se eleva por la acción de los vientos. En este caso, al tener un árbol que haga de cortaviento, va a temperar un poco la temperatura y va a mantener una sensación térmica no tan baja, digamos, por lo que en los lugares donde por ahí nosotros esto no lo utilizamos mucho aquí porque los fríos que nosotros tenemos no son tantos, entonces la calefacción en nuestras casas casi, o sea, se usa poco, pero sí. Se usa menos con un árbol enfrente, digamos. De hecho, esta cuestión térmica, diríamos, sí o sí, la notamos en el verano. Tener un arbolito exacto. En la casa, una sombra, es verdaderamente hay un gráfico que se lo puede buscar en internet porque aparece en todos lados, que muestra las diferencias de temperatura que hay entre una vereda con sombra, el asfalto y una vereda sin sombra. Y ahí vos te das cuenta que hay casi, entre el asfalto y la vereda con sombra, hay como 8 grados de diferencia. Aparte, otra de las cosas y los beneficios que
que uno puede ver cuando transita las calles de esas peñas, vamos a poner, los autos todos se quieren estacionar bajo la sombra. Ujú. Se pelean por estacionar bajo Así la es. sombra. Eso se tiene que traducir en que tenemos que plantar más árboles, porque todos queremos la sombra, pero bueno, esa sombra hay que procurarla. Hay que producirla. Y no solo plantarlo, sino también cuidar lo que se planta. Ujú. Entonces vamos a poder tener veredas con sombra, calles con sombra, y eso se traduce en un montón de beneficios para toda la población. Aparte, otra de las cosas es que, bueno, el árbol produce oxígeno, y esto dicen que debería haber 2 a 3 árboles por habitante para que el oxígeno sea el ideal. Ujú. Nosotros dentro de la provincia que tenemos, gracias a Dios, tenemos los municipios bastante arbolados, porque no son, salvo 2 o 3, 4, que por ahí son urbes más habitadas, con más infraestructura, con más asfalto. Los otros municipios están todavía bastante bien en cuanto a esto. Pero a medida que algunos municipios van realizando más infraestructura, más pavimento, es ahí donde hay que poner hincapié en, además del asfalto, además de la vereda, poner el árbol. Qué interesante, estaba escuchando esto y ahí sí tiene que ver. Hay dos cosas que de pronto se me vienen así como... Una es la responsabilidad ciudadana que tenemos, porque se pueden hacer todas las campañas que se hagan para plantar árboles y demás, pero desgraciadamente, y me voy digo a lo empírico, a lo que a veces la experiencia nos dice, nos muestra, que, se plantan arbolitos y parece ser que por arte de magia ese arbolito frente a nuestro terreno va a crecer, se va a desarrollar y después nos dará. Y es posible que también pase eso, pero en realidad habitualmente eso no pasa. Se planta el arbolito, al arbolito no se lo atiende el primer tiempo que sí o sí necesita atención y termina siendo nada. Entonces ahí digo, es la responsabilidad nuestra como vecinos, como ciudadanos, como integrantes de la comunidad, hacernos cargo de cuidar el árbol, regarlo, podarlo, siempre con el asesoramiento. Esto también es cierto. Están ustedes en IFA como para ir a preguntarle. Está la gente de los municipios que también tienen en sus planteles gente que conoce de la cuestión diríamos, de estas tareas culturales que necesita un árbol para desarrollarse mejor, pero la acción del vecino es fundamental. Si no nos hacemos cargo de nuestros arbolitos, y bueno, difícilmente el rendimiento o el resultado va a ser pleno. Siempre nos quedamos por el camino. Y la otra es la posibilidad de tener dentro de los organismos públicos instituciones como IFA, que justamente nos dan las cuestiones técnicas a seguir. Porque no es poner un árbol, sino ponerlo en qué condiciones, qué tipo de árbol elegir, en qué momento plantarlo, en qué momento podarlo, en fin, todo lo que significa la cuestión técnica. Es posible también, tengo entendido, no sé si esa es tarea de los municipios, no sé si hacer censos, o sea, cómo saber la población de árboles que tenemos dentro de la ciudad. ¿Esto también se puede hacer? Sí. Mira, nosotros dentro del convenio que se firma con los municipios, uno de los requisitos que debe cumplir el municipio es presentar un censo de arbolado urbano de su ejido municipal. Uh-huh.
A nosotros nos parece puntual esto, porque el censo de arbolado urbano es el punto de partida para la planificación, para la buena planificación del arbolado de un municipio. El censo constituye una actividad estadística que tiene por objetivo el relevamiento de un conjunto de datos básicos asociados a las características y a la población de especies arbóreas dentro del municipio. Entonces, es primordial partir de eso para realizar una buena planificación. En base a un censo, nosotros vamos a estar sabiendo qué cantidad de árboles tenemos, para pasarlo en crudo, digamos, en qué condiciones están esos árboles, en qué zonas hay más población, en qué zona hay menos, qué tipo de especies son las que mejores prosperan, las que menos se enferman, las que mejor andan, porque dentro de un ejido municipal por ahí tenemos zonas donde hay diferentes tipos de suelo o hasta diferentes tipos de drenaje de agua. Entonces nosotros vamos a estar viendo si tenemos una mayor población de tal o cual especie y una menor de otra, o por ver el crecimiento más rápido de una que de otra, vamos a estar teniendo una idea de qué especies podemos utilizar en qué zona de nuestro municipio. Claro. Siempre y cuando estas especies estén dentro de los parámetros de árboles para el lugar que corresponda, digamos. Entonces, vos partís de un censo y vos vas a saber más o menos qué cantidad de árboles vos vas a necesitar plantar. Nosotros decimos siempre, como dice también nuestro gobernador Coqui Capitanich, que deberíamos tener como óptimo 12 árboles por vereda, o sea 24 árboles por cuadra. Así que haciendo un censo y teniendo esa idea de qué cantidad de árboles nosotros tenemos, vamos a saber qué cantidad de árboles vamos a tener que poner, y ese es el número que nosotros necesitamos para producir en nuestro vivero y tenerlo disponible para ese municipio. Hay otros municipios que ya hicieron un trabajo mucho más allá de lo que es esto que te estoy explicando. Lo geolocalizaron a cada una de las especies. Qué bueno. Hacen una geolocalización por especie, entonces vos en un mapa interactivo vas a saber dónde hay un lapacho dentro del municipio, digamos. Claro. Pero bueno, estas son otras características que se le pueden ir agregando a un censo, y se lo puede hacer más técnico, digamos, y usando todas las herramientas informáticas que hoy contamos para hacer esto. La tecnología hay que usarla para bien, dice, ¿no? Y este es un claro ejemplo de lo que nos puede... Gaby, como para ir cerrando esto, cerramos con una especie muy característica, el prosopis, nuestro algarrobo. En general, uno piensa algarrobo y inmediatamente dice muebles. Esto no es así. Exactamente. Sí, la idea un poco de hablar del algarrobo es no hablar del algarrobo en cuanto a lo que es hacer un mueble, una puerta, una ventana, digamos. La idea es hablar del algarrobo como algo que brinda productos no maderables a la población. Principalmente nuestros pueblos originarios se nutrían de lo que el algarrobo daba para comer, para teñir fibras, y hacían de la época de la producción de chaucha la mejor época del año para ellos por la cantidad de comida que tenían disponible. Nosotros sabemos que el algarrobo es un árbol, características rápidas que todos conocemos, un árbol entre 9 y 15 metros, tiene un diámetro de copa de 10 metros, y
el guaraní lo llamaba Igopé Pará, que significa árbol puesto en el camino para comer. Mira vos. El algarrobo puede usarse, nuestros originarios usaban desde principios la resina para teñir las fibras del caraguatá, para hacer todos estos accesorios que ellos realizaban. Uh-huh. También sabemos de la harina de algarrobo, que muchas veces ya se habló por todas las características que tiene y por toda lo bueno de tener hidrato de carbono, que tiene en menor cuantía que la harina de trigo, por eso es adecuado su uso en diabéticos, por ejemplo. Sí. Al no contener gluten, es apto para alimentos para celíacos. Además de la harina, se puede hacer también una bebida, o sea, en tiempos lejanos hacían una bebida alcohólica fermentada, digamos, que era la loja. Si nosotros hacemos un tostado suave de la harina, se puede hacer una bebida muy parecida al chocolate por lo sensorial y por el olor. Uh-huh. Si hacemos un tostado más fuerte, podemos hacer una bebida muy parecida al café, pero sin contenido de cafeína. También se hace lo que se llama arrope, también se hace el patay. El otro día, cuando estuve en el vivero de Pompeya, una de las chicas me invita vamos a tomar una ñapa. Y ahí me dejaron en offside. Y le pregunto, ¿y eso con qué? Y bueno, sería un postre, una bebida que ellos tradicionalmente la hacen allá, que es mezclar la chaucha machacada en un mortero con agua y con leche, y bueno, es un refresco del lugar, una bebida del lugar que se toma tanto al desayuno, la merienda, para el postre también, porque es dulce. Es dulce, efectivamente. Yo no puedo dejar de relacionar esto que estás contando, Gaby, con Nelly Páez, de allí del Impenetrable. Es una productora familiar que solemos tenerla a través del teléfono, Nelly, que nos cuenta todas estas cuestiones que tienen que ver con el aprovechamiento de nuestras especies vegetales, a la hora, por ejemplo, de esto, de lo que terminás de contarnos, que es la utilización del recurso no maderable del bosque chaqueño, y en particular del algarrobo, que es como el ícono del bosque chaqueño, ¿no es cierto? Y por supuesto tampoco puedo dejar de relacionar la loja, la ñapa, esto en mi provincia, en Santiago del Estero, se sigue produciendo, las comunidades, los criollos lo hacen, es muy habitual, diríamos, entre las comunidades campesinas, llegar y bueno, que te inviten con la utilización de la harina de algarrobo. ¿Cuántas cosas que hay para desarrollar? Porque esto en rigor de verdad también está en camino de el aprovechamiento y el desarrollo de toda la potencialidad que tiene, por ejemplo, el recurso no maderable del bosque chaqueño. Ahora vos nos contaste acerca del algarrobo, que los tiene y mucho, pero hay que desarrollarlo. Y en eso es donde hay que trabajar en la política pública. Esas son las cosas que siempre decimos a los amigos políticos, ¿no es cierto?, que por allí proponen sus gestiones y demás, a la hora de ofrecerse como justamente alternativa, ¿no es cierto? Bueno, piensen, conozcan, lean, interésense por todas estas cuestiones que están para desarrollar. Hay muchísimo para hacer en todo esto. Se hace, por supuesto que se hace, pero la potencialidad todavía está en vías de desarrollo. Gaby, espectacular realmente
Hoy algunas cosas se refrescaron conocimientos y otras tuvimos la posibilidad de tenerlas de primera mano. ¿Hay algo que haya quedado en el tintero, diríamos? Sí, con respecto a por ahí a esto de los usos no maderables, la ingeniera Angélica, que es nuestra amiga tuya y amiga, y además vocal del IFA, siempre nos enseña en cuanto, por ejemplo, a los frutales nativos que nosotros tenemos en el monte chaqueño o en la provincia del Chaco, digamos, que son muchos, que por ahí no se los conocen tantos, y que tienen características parecidas a los frutos que nosotros conocemos y que compramos en una verdulería, digamos. Pero como vos decís, todas estas cosas hay que desarrollarlas, hay que hacerlas y darlas a conocer para que la gente la conozca, para que no quede en que la conoce una comunidad o la conoce una parte de la población. Exacto, exacto. Siempre decimos acá en Zona Rural, y ese es el gran desafío que tenemos desde lo comunicacional, ¿no? Dar a conocer. Nadie aprueba o desaprueba lo que desconoce. Exactamente. Nosotros acercamos la información. A partir de ahí, cada uno, y como habitante soberano, toma la decisión de aprobar o desaprobar lo que por ahí se dice. Gaby, bueno, de paso saludos a María Angélica, a la ingeniera María Angélica, que es vocal de IFA, un gran saludo para ella también. Gaby, muchísimas gracias por la visita. Gracias a vos, José Luis, gracias a la audiencia por escuchar, por permitir esta pequeña herramienta que es IFA y que está disponible para todos. Lo esperamos en calle 7 entre 10 y 12, ahí está nuestra oficina, nuestro vivero dentro del predio de INTA. Y para los que son de la zona del departamento de Güemes, nuestro vivero en Nueva Pompeya. Aparte, también tenemos una oficina en Casa de Gobierno y estamos en todas las redes como IFA Chaco. Así que los esperamos. Cualquier consulta, estamos a disposición. Gracias, Gaby. Primera pausa, Fernando, ya volvemos.